Un día después de mi boda, recibí una llamada del gerente del restaurante. Hemos estado revisando la grabación de las cámaras, dijo. Tiene que ver esto en persona. Venga sola y no le diga nada a su marido. Ana abrió los ojos y lo primero que vio fue el techo blanco de su dormitorio, inundado por la luz de la mañana. Se estiró, sonrió y giró la cabeza. A su lado, con un brazo extendido, dormía Javier, su marido. Marido. Aquella palabra todavía le sonaba extraña, pero le llenaba el corazón de calidez. Ayer había sido su día, su boda. Ana se deslizó sigilosamente fuera de la cama, se puso una bata y fue a la cocina. Puso a calentar agua en la tetera, sacó del frigorífico los restos de la tarta nupcial. Un pastel de 3 pisos con rosas de crema que todo el mundo había elogiado, se sentó a la mesa. Partió un trocito de bizcocho y cerró los ojos. La noche anterior se repetía en su mente como una película. El restaurante, el patio encantado, era un lugar acogedor con una veintena de mesas. Ella y Javier habían tardado en elegirlo, pero se decidieron por ese por su ambiente íntimo y familiar, sin pretensiones. Había unos 40 invitados, solo los más cercanos, los padres de ambos, algunos amigos, los compañeros de Ana del colegio, los colegas de Javier del taller mecánico donde trabajaba y, por supuesto, las amigas de la novia, Sofía, Marina y Leticia. Ana recordó cómo su padre la había llevado al altar. Papá llevaba un traje elegante, comprado claramente para la ocasión, y contuvo las lágrimas durante todo el camino. «Estás preciosa, hija mía», le susurró cuando se detuvieron bajo el arco decorado con rosas blancas y yedra. Y luego llegó el momento en que vio a Javier, de pie al final del pasillo entre las filas de silla. La miraba como si fuera la primera vez que la veía. Sus ojos brillaban y una sonrisa temblaba en sus labios. Alto, de hombros anchos, con un traje azul oscuro, su príncipe. Se habían conocido hacía 6 meses. Era gracioso recordarlo, fue en una librería en el centro de Sevilla. Ana buscaba manuales de pedagogía para sus clases, mientras que él estaba en la sección de revistas de motor. Ella lo rozó sin querer con el codo al intentar alcanzar un libro en la estantería más alta. «Perdón», murmuró, sonrojándose. «No pasa nada», rió él. «Deja que te lo coja. ¿O vas a tirar toda la pila de libros encima?» Le alcanzó el libro, se lo entregó y luego preguntó. «¿Eres maestra, verdad? ¿Cómo lo has adivinado?» «Por la mirada. Mi tutora de primaria tenía la misma, estricta, pero amable». Se pusieron a hablar allí mismo, entre las estanterías. Después, él la acompañó hasta su coche, le pidió el teléfono y la llamó esa misma noche. Y todo se precipitó, citas, paseos por la ciudad al atardecer, cenas juntos. Javier resultó ser un hombre atento y cariñoso. Siempre le preguntaba qué tal le había ido el día y le llevaba café al trabajo cuando Ana tenía una semana complicada de exámenes. Un mes después, le dijo, «Voy en serio, quiero que seas mi esposa». Ana se rió. «Pero si apenas nos conocemos». «Ya nos conoceremos», respondió él. «Pero ya he entendido que eres tú». Quizás fue todo demasiado rápido. Su madre se sorprendía. «Ana, ¿estás segura? 6 meses es muy poco tiempo». Pero Ana sentía que sí, estaba segura. Con Javier se sentía cómoda, tranquila, protegida. Él no jugaba a juegos, no le daba largas ni le mareaba. Todo era sincero, maduro. Le pidió matrimonio 4 meses después, en un parque junto a una fuente, sin testigos innecesarios. Un anillo sencillo con una pequeña piedra, pero sincero. «Cásate conmigo. Prometo hacerte feliz». Ana bebió un sorbo de su infusión y miró la alianza en su dedo. Dorada, fina, con un grabado en el interior, Ana y Javier para siempre. Él tenía una igual. La habían elegido juntos en una joyería, discutiendo, riendo, probándose diferentes modelos. Al final, se quedaron con las más sencillas, sin piedras ni filigranas. «Lo importante es que son nuestras», dijo Javier entonces. Ayer, en la boda, hubo un momento que Ana recordaría siempre, el primer baile de los novios. Sonaba una balada lenta, su favorita. Javier la rodeó por la cintura, la acercó más a él y le susurró al oído. «Gracias por existir. Soy el hombre más feliz del mundo». A Ana se le cortó la respiración. Se apretó más contra él, sintiendo los latidos de su corazón. Los invitados a su alrededor sonreían, algunos grababan con sus móviles, pero en ese momento, a ellos dos les pareció que estaban solos en el universo. Luego vino el baile con su padre. Papá se movía con torpeza, cambiando el peso de un pie a otro. Nunca había sabido bailar. «Perdona, hija, por pisarte», murmuraba. «No pasa nada. Papá, está todo bien», lo tranquilizaba Ana, abrazándole los hombros. Él era más bajo que ella, así que tenía que inclinarse un poco. «Ahora eres una mujer casada», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Cuídate mucho y, si necesitas algo, ya sabes dónde estamos mamá y yo. Siempre». Ana asintió.
incapaz de hablar. Tenía un nudo en la garganta. Fue un momento especial, el último baile de la niña de papá antes de entrar definitivamente en su nueva vida. Los invitados se divirtieron hasta tarde. Hubo juegos, brindis, canciones. Javier, en la mesa, no le soltaba la mano y de vez en cuando le daba un beso en la sien. Sus amigos contaban anécdotas del taller. Las compañeras de Ana recordaban historias del colegio y Leticia no paraba de moverse por todas partes. Siempre había sido así, ruidosa, llamativa, el centro de atención. Una rubia alta, de piernas largas y con una habilidad especial para llevar vestidos ajustados. Eran amigas desde la universidad, aunque, para ser sincera, Ana nunca había sentido una conexión profunda con ella. Leticia era de las que disfrutaban siendo el foco de todas las miradas, captando la admiración y coqueteando a diestro y siniestro. Pero había que invitarla a la boda, al fin y al cabo, era una vieja amiga. Ana recordó cómo, en un momento de la noche, Leticia abrazó a Javier por los hombros y rió a carcajadas por algo que él le dijo. «Qué suerte que encontraras a nuestra Anita», dijo en voz alta, para que todos la oyeran. «Cuídala, que es de oro». Javier sonrió y asintió. En ese momento, a Ana le pareció un gesto amistoso sin más. Leticia siempre era así, abrazaba a todo el mundo, daba besos en la mejilla, se colgaba de los brazos. Simplemente era su forma de ser. El piso en el que vivían ahora, o mejor dicho, al que entraron juntos ayer por la noche después de la boda, era de Ana. Un apartamento de 2 dormitorios en un buen barrio, en la 4ª planta de un edificio de ladrillo de 9 pisos, heredado de su abuela hacía 3 años. La abuela había trabajado toda su vida como contable. Era una mujer ordenada y ahorradora que guardaba cada céntimo. Compró ese piso en los 90, cuando los precios eran ridículos, y antes de morir se lo dejó a su única nieta. «Para que tengas tu propio nido», le dijo la abuela, postrada en la cama del hospital. «No lo vendas, Anita, consérvalo». Ana ni se planteó venderlo. Hizo una pequeña reforma, empapeló las paredes con tonos claros, cambió los muebles del salón y puso una cocina nueva. Quedó un lugar acogedor, muy hogareño. Javier, la primera vez que fue de visita, lo notó enseguida. Aquí se siente un calor especial, muy auténtico. Él vivía de alquiler en un estudio en las afueras y decía que estaba ahorrando para comprar algo propio, pero que de momento no le llegaba, el sueldo de mecánico no daba para tanto. Cuando decidieron casarse, el tema de la vivienda se resolvió por sí solo. «Vente a vivir conmigo», le dijo Ana. «¿Para qué vas a pagar un alquiler si tenemos dónde vivir?» Javier aceptó sin dudarlo. Ella trabajaba como maestra de primaria en el colegio público número 17. Era su 2º año con la clase de tercero B, 25 diablillos a los que quería con todo su corazón. El sueldo, por supuesto, no era para tirar cohetes, pero era estable. Y con el piso de la abuela no tenía que pagar hipoteca ni alquiler. Podía vivir tranquilamente, sin agobios. Ana nunca había aspirado al lujo. Le bastaban las alegrías sencillas, los buenos libros, los paseos de domingo, las cenas en familia. El sonido de unos pasos a su espalda la devolvió a la realidad. Javier salió del dormitorio, despeinado, vestido solo con unos calzoncillos y una camiseta. Bostezó, se estiró y se rascó la nuca. «Buenos días, esposa», dijo con una sonrisita y se inclinó para besarla en la coronilla. «Buenos días, marido», respondió Ana, sintiendo como una sonrisa se dibujaba en su rostro. «¿Quieres un café?» «Sí, por favor». «¿Y tú por qué te has levantado tan pronto?» «Podríamos haber dormido un poco más». No podía. Demasiadas emociones. Él se sentó enfrente, cogió un trozo de tarta directamente con las manos y le dio un bocado. «Ayer fue genial, ¿verdad?», dijo con la boca llena. Todos los invitados se fueron contentos. Don Ignacio, el del restaurante, dijo que había sido una de las bodas más divertidas que recordaba. «Sí, fue fantástico», coincidió Ana. «Todos se esforzaron por pasarlo bien. Hasta papá bailó. Tu padre es un crack, un buen tipo. Me alegro de que me aceptara». «Te aceptó desde el primer momento», dijo que parecías un hombre de fiar. Javier sonrió, terminó su café y se levantó. «Bueno, me voy a la ducha. Luego tengo que pasarme por el taller. Me ha llamado el jefe, dice que ha salido un encargo urgente. ¿No te importa?» «No, claro que no. Ve tranquilo». Se fue al baño y Ana se quedó sola en la cocina. Silencio. Solo el zumbido del frigorífico y el lejano rumor del tráfico tras la ventana. Miró su móvil, que estaba sobre la mesa. Las 11:05. Qué raro que nadie hubiera llamado todavía. Normalmente, después de eventos así, los amigos y la familia empiezan a llamar desde primera hora para preguntar qué tal y compartir impresiones. Y entonces, el teléfono cobró vida. La pantalla se iluminó, número desconocido. Ana frunció el ceño y descolgó. «Diga». «Buenos días, Ana García».
Sonó una voz de hombre, un tanto formal pero educada. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Ignacio Pérez, el gerente del restaurante El Patio Encantado. Ayer celebramos su boda aquí. ¿Ah? Hola, se alegró Ana. Muchas gracias de nuevo. Estuvo todo organizado de maravilla. De nada, pero no llamo por eso. La voz del gerente se tornó más seria, incluso tensa. Señora García, tengo que hacerle una consulta muy delicada. Dígame. Ana se puso alerta. ¿Ha ocurrido algo? Verá, esta mañana hemos estado revisando la grabación de las cámaras de seguridad. Tuvimos un pequeño problema con el sistema la víspera, así que vino un técnico a comprobar que todo estuviera en orden y hizo una pausa. En fin, hemos descubierto algo en la grabación. Concierne a su celebración. ¿La grabación? Repitió Ana, sin entender. ¿A qué se refiere, señora García? No puedo hablar de esto por teléfono. Tiene que verlo en persona. Créame, no la molestaría si no fuera importante. El corazón de Ana empezó a latir más deprisa. 1000 pensamientos se agolparon en su cabeza. Quizás alguien había robado algo o los invitados se habían peleado. Pero no. La noche había transcurrido en calma. Todos se fueron en paz. De acuerdo, dijo lentamente. ¿Cuándo puedo pasar? Cuanto antes, mejor. Estaré aquí todo el día. Y una cosa más, señora García. Volvió a dudar. Venga sola, por favor. Y no le diga nada a su marido. Es importante. ¿Qué? Ana casi se levantó de la silla. ¿Por qué? ¿Qué hay en esa grabación? Venga y lo verá usted misma. La esperaré en mi despacho. Sencillamente, créame, es mejor que primero lo vea usted sola. Se despidió y colgó. Ana se quedó paralizada con el teléfono en la mano, mirando al vacío. De repente, una inquietud incómoda se apoderó de ella. ¡Qué conversación tan extraña! ¿Por qué tenía que ir sola? Y lo más importante, ¿qué demonios había en esa grabación? Desde el baño se oía el ruido del agua. Javier se estaba duchando. Ana tragó saliva, sintiendo la boca seca. ¿Y si era un error? ¿Y si el gerente se había confundido? Pero el tono de su voz era serio, incluso alarmado. Esas cosas no se dicen a la ligera. Recordó la noche anterior, repasando cada momento en su memoria. Todo había ido bien, ¿verdad? Javier había estado a su lado. Bailaron, rieron, recibieron felicitaciones. Leticia, es cierto, se había pasado un poco con la bebida y coqueteaba con todo el mundo. Pero eso era lo normal en ella. Ana no había notado nada extraño. ¿O sí? Ana frunció el ceño. Hubo un momento en el que estuvo bailando con su padre un buen rato, 10 minutos por lo menos. Javier se había alejado. Ella no lo vio durante ese tiempo. Luego él regresó, diciendo que había salido a hacer una llamada de trabajo. Pero en ese momento no le pareció sospechoso. La cabeza le daba vuelta. Ana se levantó, caminó por la cocina y volvió a sentarse. Tenía que ir. ¿Tenía que ver qué había en esa grabación? ¿O se volvería loca con las conjeturas? Javier salió de la ducha, alegre, fresco, con el pelo mojado. Oye, me visto rápido y me voy al taller, ¿vale? Volveré para comer y comemos juntos. Claro, asintió Ana, esforzándose por mantener la voz firme. Yo creo que también voy a salir a ver a una amiga, a Sofía, que se dejó el bolso aquí ayer. Era mentira, pero no se le ocurrió otra excusa. No podía decirle la verdad. Me ha llamado el gerente del restaurante y me ha dicho que vaya urgentemente a ver una grabación, pero sin ti. Sonaría a locura. Vale. Javier le dio un beso en la mejilla y se fue a vestir. 20 minutos después, se marchó. Ana se quedó sola, sentada en el sofá, abrazándose la rodilla. La ansiedad crecía por momento. ¿Y si era algo malo? ¿Y sí? No, no quería ni pensarlo. Se vistió rápidamente, unos vaqueros, un jersey, una chaqueta. Cogió el bolso, las llaves y salió del piso. Tenía un mal presentimiento. Las manos le temblaban al pulsar el botón del ascensor. Todo su ser le gritaba, no vayas, no mires, no lo hagas. Pero la curiosidad y el miedo la empujaban a la vez. El restaurante estaba a 20 minutos en coche. Ana se subió a su viejo Seat, otra herencia de su abuela, y se puso en marcha. El trayecto se le hizo eterno. Puso la radio, pero la música la irritaba y la apagó. El silencio le oprimía los oídos. Cuando llegó a El Patio Encantado, el aparcamiento estaba vacío. El restaurante solo abría por las noches. Durante el día solía estar cerrado. Pero la puerta estaba entreabierta. Ana entró. Era el mismo salón, las mismas mesas que ayer estaban decoradas con flores y lazos. Ahora todo estaba recogido. Solo quedaban las mesas desnudas. Sobre las sillas había otras, puestas boca abajo, listas para fregar el suelo. Señora García, don Ignacio salió de detrás de la barra. Era un hombre de unos 50 años, con gafas y una barba cuidada. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche.
Hola, dijo Ana en voz baja. Ya estoy aquí. ¿Qué quería enseñarme? Él asintió en silencio hacia un pasillo de servicio. Venga conmigo. Será mejor que se siente antes de verlo. Don Ignacio guió a Ana por un pasillo estrecho, pasando por la cocina y los almacenes. Olía a productos de limpieza y a algo rancio, probablemente de los trasteros. Llegaron a un pequeño despacho al final del pasillo. Dentro había un viejo escritorio y 2 sillas. En la pared colgaba un calendario del año anterior. Sobre la mesa, un portátil con una pantalla grande. Siéntese, por favor, le indicó el gerente, señalando una silla. Él se quedó de pie, con los brazos cruzados. Señora García, quiero decirle antes de nada que me siento muy incómodo con todo esto. Pensé en no enseñárselo, en olvidarlo, pero luego decidí que usted debe saber la verdad. ¿Es mejor ahora que más tarde? ¿Cuándo podría ser peor? Me está asustando, susurró Ana. Las manos se le cerraron en puños. ¿Qué hay en la grabación? Él suspiró, le acercó el portátil y cogió el ratón. Tenemos cámaras de vigilancia en el restaurante. En el salón principal hay 3, por seguridad, para controlar a los clientes y al personal. Pero también hay otra cámara en el almacén trasero, donde guardamos el material, la vajilla y las provisiones. La pusimos después de que nos robaran un equipo muy caro hace 2 años. La cámara está en una esquina, casi no se ve. Los clientes no suelen entrar ahí, pero ayer carraspeó. En fin, véalo usted misma. Hizo clic con el ratón. En la pantalla apareció una imagen, una grabación en blanco y negro, ligeramente granulada pero bastante nítida. El ángulo de la cámara era desde arriba, mostrando toda la estancia. El almacén era una pequeña habitación de unos 10 metros cuadrados, llena de estanterías metálicas con cajas, pilas de platos y ollas. En un rincón, fregonas y cubos. A la izquierda, pegado a la pared, un viejo sofá, probablemente para que el personal descansara. La hora en la grabación, 9:43. Ayer, durante la boda. Ana recordó ese momento. Sobre las 10 de la noche, estaba bailando con su padre. Una canción lenta. Papá la sujetaba de la mano, moviéndose con torpeza. En la pantalla, la puerta del almacén se abrió. Entró una mujer. Alta, de pelo rubio suelto sobre los hombros, con un vestido rojo ajustado. Ana la reconoció al instante, Leticia, una de las amigas de la novia. Miró por encima del hombro, como comprobando que nadie la seguía, y entró. Un segundo después, apareció un hombre en la puerta. Hombros anchos, traje oscuro, una forma de andar familiar. Javier. Ana se quedó helada. Se le cortó la respiración. Miraba la pantalla sin parpadear, sintiendo como todo su interior se contraía en un nudo apretado. En la grabación, Javier cerró la puerta tras de sí. Leticia se giró hacia él y le dijo algo, todavía no había sonido, la cámara solo grababa la imagen. Él se acercó. Ella le puso las manos en el pecho. Él la rodeó por la cintura y, al instante siguiente, se estaban besando. No fue un beso rápido y casual. Fue un beso largo, profundo, apasionado. Leticia hundió los dedos en el pelo de él, atrayéndolo hacia sí. Javier la aprisionó contra una estantería, deslizando las manos por sus caderas. Se besaban como se besa la gente que lleva mucho tiempo deseándolo, como se besan los amantes. Ana no podía apartar la vista de la pantalla. Era irreal. No podía ser verdad. Pero la imagen no mentía. Su marido, que ayer le había jurado fidelidad, que la había besado delante de todos los invitados, que le susurraba que era suya para siempre, ahora estaba besando a otra mujer. Y no a una cualquiera, sino a su amiga, una de las damas de honor. En la grabación, se separaron. Javier dijo algo, sonriendo. Leticia se rió, echando la cabeza hacia atrás. Luego se sentaron juntos en el sofá. Leticia sacó un paquete de tabaco de su pequeño bolso y le ofreció un cigarrillo. Encendieron y se pusieron a hablar. Ana solo veía el movimiento de sus labios, sus gestos. Ahora pongo el sonido, dijo don Ignacio en voz baja. La cámara también graba audio, pero con retardo. El técnico configuró el sistema para que se sincronizara. Giró el control de volumen. De los altavoces del portátil empezaron a salir voces. Al principio, confusas, pero cada vez más claras. Pensaba que no iba a aguantar, decía Leticia, dando una calada. Toda la noche viéndoos bailar. ¿Besaros joder? Javi. Casi me da un ataque de nervio. Venga ya, respondió Javier, rodeándola con un brazo. Aguanta un poco más. Todo va según lo previsto. ¿Según lo previsto? Resopló Leticia. ¿Y yo qué? Cuando me susurra al oído, gracias por estar a mi lado. Amiga. Me dan ganas de vomitar. Que no te den, sonrió él. Eres toda una actriz. Has hecho un papelón. La mejor amiga de la novia. Leticia hizo una mueca. Oye. ¿Y cuánto tiempo más tenemos que seguir con esta comedia? ¿Cuándo te vas a divorciar de ella de una vez? Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaba sentada, con los dedos clavados en el borde de la mesa,
incapaz de moverse. Las palabras la golpeaban como martillazos. No tengas prisa, dijo Javier en la pantalla. Hay que hacerlo bien. Primero, que ponga el piso a mi nombre. Luego esperamos 3 o 4 meses para no levantar sospechas. Y entonces ya podemos divorciarnos. ¿El piso se quedará para mí? Y tú y yo viviremos como queríamos. ¿Y si no lo pone a tu nombre?, preguntó Leticia. Lo hará, afirmó Javier con seguridad. Ya he empezado a trabajar en ello. Le digo que tenemos que ponerlo a nombre de los dos para que yo me sienta como un propietario de pleno derecho. Y ella se cree que va de igualdad en el matrimonio. Pobre ilusa. Dale un par de semanas más y será ella misma la que vaya corriendo a la notaría. Leticia soltó una carcajada sonora y cínica. Joder, eres un genio. En serio. Enamorar a una maestra ha sido pan comido. ¿Y qué? Se encogió de hombros Javier. Estaba sola, sin un hombre en su vida. Trabaja en un colegio por 4 duros, tiene una vida aburrida. Y de repente aparezco yo, guapo. Atento. ¿Le regalo flores? Le digo piropos. Cayó en mis brazos sin más. Pues es verdad. Leticia apagó el cigarrillo contra el suelo. Y yo que al principio pensé que te habías enamorado de verdad. Cuando me dijiste que te ibas a casar con ella, me quedé flipando. Anda ya, Leti. Javier la atrajo hacia él y le dio un beso en el cuello. Sabes perfectamente que solo te quiero a ti. Ana es solo un medio para solucionar nuestros problemas de vivienda. Tiene un piso en el centro, de 2 dormitorios, sin hipoteca. Lo venderemos, nos compraremos algo decente y con el resto, a vivir la vida. ¿Estás seguro de que no sospechará nada?, se preocupó Leticia. ¿Qué va a sospechar? Es una ingenua. Se cree cada palabra que le digo. Ayer le dije que quería tener hijos con ella. Casi se pone a llorar de la emoción. Sonrió con desprecio. ¿Hijos? Joder. Tener hijos con ella sería una pesadilla. Es una muermo de cuidado. Totalmente, corroboró Leticia. Recuerdo que en la universidad siempre era la modosita. ¿Entregaba los trabajos a tiempo? ¿Era la primera en aprobar los exámenes? Nunca salía de fiesta. ¡Qué aburrimiento! Pero tiene un buen piso, concluyó Javier. Y eso es lo que importa. Guardaron silencio. Luego, Leticia se giró hacia él y le puso una mano en la rodilla. Oye, ¿y después podremos vernos con normalidad? ¿Sin tener que escondernos? Claro. En cuanto firme el divorcio, nos vamos a vivir juntos. Si quieres, hasta nos casamos. Quiero, sonrió ella. Llevo mucho tiempo queriendo ser tu mujer. ¿La de verdad? ¿No esa tonta que está sentada ahí fuera? Feliz por haberse casado. Javier se rió y la abrazó. Se besaron de nuevo, un beso largo y voraz. Ana miraba la pantalla y sentía que algo se rompía en su interior. Las lágrimas caían por sus mejillas sin que se diera cuenta. Todo lo que oía, cada palabra, cada frase, la hería en lo más profundo. Ese no podía ser su Javier, pero era él, su voz, su risa, sus gestos. Todo era real. ¿En la grabación? Se quedaron un rato más sentados y luego se levantaron. Leticia se arregló el pelo, mirándose en un pequeño espejo que sacó del bolso. Tengo que volver. O Sofía empezará a buscarme, dijo. Ve tú primero. Yo saldré en un par de minutos para que no nos vean juntos. Vale. Leticia le dio un último beso en los labios. Te quiero. Y yo a ti. Ella se fue. Javier se quedó solo. Encendió otro cigarrillo. Miró su móvil. Sacó un peine. Se arregló. Se ajustó la corbata y salió del almacén. La puerta se cerró. En la pantalla solo quedó la habitación vacía. Don Ignacio pulsó la pausa. El silencio en el despacho era atronador. Ana permanecía inmóvil, con la vista fija en la pantalla. Las lágrimas le caían sobre las manos, sobre los vaqueros, pero no se las secaba. No podía moverse, no podía hablar, no podía pensar. Dentro de ella solo había un vacío negro y gélido. Lo siento mucho, dijo el gerente en voz baja. Sé que es horrible, pero pensé que debía verlo. De lo contrario, ese hombre seguiría engañándola. Ana no dijo nada. Las palabras se le habían quedado atascadas en la garganta. Intentaba procesar todo lo que acababa de ver y oír. Javier no la quería. Nunca la había querido. Todo había sido una mentira desde el principio. La librería, las citas, la pedida de mano. Todo había sido una farsa. Él interpretaba el papel de hombre enamorado para conseguir su piso. Y Leticia, su amiga, o más bien, la que ella creía su amiga, se habían reído juntas de ella. Habían planeado cómo engañarla y abandonarla. Señora García, la llamó el gerente. ¿Le traigo un vaso de agua? Ella levantó lentamente la vista hacia él. Su rostro reflejaba compasión. Estaba a su lado, sosteniendo un vaso de agua que ya le había servido. Gracias, logró decir con voz ronca mientras cogía el vaso. Bebió un sorbo. El agua estaba fría y le quemó la garganta. ¿Cuánto dura la grabación? Unos 7 minutos. Le he mostrado todo. ¿Puede pasármela a un pendrive o al móvil?
Don Ignacio asintió. Claro, tengo un pendrive. Ahora mismo se lo copio. Insertó el dispositivo en el portátil, abrió una carpeta y arrastró el archivo. Ana seguía sentada, mirando a un punto fijo. Lentamente, los pensamientos comenzaron a ordenarse en su cabeza. Primero caóticos, fragmentados, luego con más claridad. Y con cada segundo que pasaba, algo nuevo crecía en su interior. No solo dolor, no solo decepción. Era rabia, una furia ardiente, un deseo agudo y punzante de devolver el golpe, de vengarse. Creían que era una tonta, una maestra ingenua a la que era fácil engañar, que se creería cualquier cuento de amor, que entregaría todo lo que tenía por ser demasiado confiada. Y que después, simplemente, la desecharían como un objeto inútil y se reirían de ella. Pero se habían equivocado. Ana apretó los puños. Las lágrimas se secaron. En su lugar, apareció algo frío y duro. Determinación. Ya está, dijo don Ignacio, entregándole el pendrive. La grabación está aquí. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en decírmelo. Estoy dispuesto a ayudar. Ana cogió el pendrive y lo apretó en la palma de su mano. Gracias, dijo, mirándole a los ojos. Gracias por mostrarme la verdad. De nada. Es que no podía quedarme callado. Yo también tengo una hija y, si le pasara algo así, me gustaría que alguien se lo dijera. Ana asintió y se levantó. Las piernas le flaqueaban, pero se obligó a caminar. Salió del despacho, cruzó el pasillo y atravesó el salón del restaurante. Don Ignacio la acompañó hasta la puerta. Tenga mucho cuidado, le dijo a modo de despedida. Y si necesita algo, llámeme. Lo haré. Se subió al coche, cerró la puerta y se quedó al volante, simplemente mirando a través del parabrisas. El pendrive estaba en el asiento del copiloto, junto a su bolso. Un pequeño trozo de plástico que contenía toda la verdad, toda la mentira. Toda su vida de los últimos 6 meses, una gran farsa. Ana arrancó el motor. No sabía a dónde ir. No le apetecía volver a casa. Allí estaría Javier. O, mejor dicho, la estaría esperando una persona a la que ya no conocía. Un hombre con el rostro de su marido, pero con un alma extraña y podrida. Condujo sin rumbo por las calles de la ciudad, pasando por tiendas, paradas de autobús, parques. La gente caminaba por las aceras, reía, hablaba por teléfono. La vida normal. Y dentro de ella, todo se había derrumbado. Media hora después, se detuvo junto a un pequeño parque, apagó el motor, sacó el móvil y miró la pantalla. 2 llamadas perdidas de Javier. ¿Dónde estás? Ya estoy en casa, esperándote. Otro mensaje, de Sofía. ¿Qué tal, recién casada? Seguro que todo genial. Ana bloqueó el teléfono y lo guardó de nuevo en el bolso. Salió del coche y caminó por un paseo arbolado. El viento frío le alborotaba el pelo, pero no le importaba. Llegó a un banco, se sentó y se quedó mirando los árboles desnudos, el cielo gris. Pensó, podría simplemente irse, hacer las maletas, mudarse a casa de sus padres, pedir el divorcio y olvidar a ese hombre como una pesadilla. Pero algo en su interior se resistía. Querían humillarla, engañarla, utilizarla. Querían robarle su piso, su vida y después de todo irse de rositas, impunes. No, eso no iba a pasar. Ana sacó el teléfono, abrió de nuevo sus contactos, buscó el número de su padre y pulsó llamar. ¿Ana? La voz de su padre sonaba preocupada. ¿Qué pasa? ¿No estás en casa? Papá, la voz se le quebró, pero se recompuso. Necesito tu ayuda. ¿Puedo ir a vuestra casa ahora mismo? Claro que sí. Hija, ven cuando quieras. ¿Ha pasado algo? Os lo contaré cuando llegue. Colgó. Luego, marcó otro número, el de Sofía, su verdadera amiga, la que conocía desde el colegio. Sophie, soy yo. ¿Estás libre ahora? Necesito hablar contigo. Es urgente. Ana, ¿qué te pasa? Tienes una voz muy rara. ¿Está todo bien? No, no está bien. Voy de camino a casa de mis padres. ¿Puedes venir? Claro. Salgo ahora mismo. Anita, ¿qué ha pasado? Pronto lo sabrás. Pero prepárate. Son malas noticias. Ana guardó el teléfono en el bolsillo, se levantó del banco y regresó al coche. El pendrive seguía en el asiento. Lo cogió y lo apretó en su mano. Era su carta, su arma, y pensaba usarla. Sus padres vivían en la otra punta de la ciudad, en un antiguo bloque de 5 pisos donde Ana había pasado toda su infancia. Un segundo con un balcón que daba a un patio interior. Cuando llegó, su madre ya la esperaba en el portal, abrazándose a sí misma. Hacía fresco y había salido en bata. Anita, ¿qué ha pasado? Su madre corrió hacia ella en cuanto Ana salió del coche. Tu padre me ha dicho que sonabas muy afectada. ¿Habéis discutido Javier y tú? Ana abrazó a su madre y hundió el rostro en su hombro. Y entonces, por primera vez en todo el día, se permitió derrumbarse.
Las lágrimas volvieron a brotar, pero ya no eran de shock, sino de dolor y rabia. Lloró mientras su madre le acariciaba la espalda, susurrando: «Tranquila, hija, tranquila. Todo saldrá bien». «Mamá, es que ha pasado algo terrible», logró decir Ana entre sollozos. «No sé cómo voy a superar esto». «Vamos a casa, cariño, y nos lo cuenta». Subieron al piso. Su padre estaba sentado a la mesa de la cocina. Cuando vio a Ana, con los ojos llorosos y pálida, se levantó al instante, con el ceño fruncido. «¿Qué ha hecho?», preguntó con voz grave. «¿Te ha hecho daño ese Javier tuyo?». «Peor, papá». Ana se sentó en una silla y se secó los ojos con la manga. «Mucho peor». Llamaron a la puerta. Era Sofía. Su madre fue a abrir y, un minuto después, su amiga entró en la cocina. Pequeña, de cara redonda y pelo corto. Trabajaba como contable en una pequeña empresa. Estaba casada y tenía 2 hijos. Era la persona más leal que Ana conocía. «Ana, me estás asustando», dijo Sofía mientras se quitaba la chaqueta. «¿Qué ha pasado?». Ana sacó el pendrive del bolso y lo dejó sobre la mesa. «Aquí hay una grabación de las cámaras de seguridad del restaurante. Tenéis que verla todos». Su padre trajo su portátil y lo encendió. Ana insertó el pendrive y abrió el archivo. Los 4 se sentaron alrededor de la mesa, mirando la pantalla. Primero, la imagen sin sonido, Javier y Leticia entrando en el almacén, besándose. Su madre ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. Sofía soltó una maldición en voz baja. Su padre palideció y apretó los puños. Luego empezó el sonido, la conversación sobre el piso, el plan, el divorcio, sobre lo fácil que había sido enamorar a una maestra ingenua. Cuando la grabación terminó, el silencio se apoderó de la cocina. Su madre lloraba, con el rostro oculto en un pañuelo. Sofía abrazó a Ana por los hombros, apretándola con fuerza. Su padre permanecía sentado, con la mandíbula tensa, mirando a la pared. Su rostro era una máscara de piedra. «Lo mato», dijo su padre en voz baja. «Voy a encontrar a ese cabrón y lo mato». «Papá». «No». Ana le puso una mano en el hombro. «No te arruines la vida por él. No lo merece». «¿Cómo se ha atrevido?», siseó su padre. «¿Cómo se ha atrevido a hacerte esto?». «Confié en él. Le di la mano en la boda. Lo llamé yerno». «Lo sé, papá». Sofía se levantó y caminó por la cocina. De repente, se dio la vuelta. «Ana, ¿él ya está en casa? ¿Ese Javier?». «Sí. Me escribió diciendo que había vuelto del trabajo». «¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a volver y cantarle las 40?». Ana negó con la cabeza. «No. Si vuelvo ahora y se lo digo, empezará a negarlo todo. O al revés, lo admitirá, pero se pondrá a suplicar, a llorar, a prometer que todo cambiará. Conozco a ese tipo de hombre. Siempre encuentran las palabras adecuadas». Y yo, calló, mirando el pendrive. «Quiero que entienda lo que es sentirse humillado. Que sienta lo mismo que he sentido yo hoy». Sofía se sentó a su lado y le cogió la mano. «¿Quieres vengarte?». «Sí». Ana la miró a los ojos. «Quiero». «¿Se rieron de mí?». «Sophie, ¿planearon a mis espaldas cómo engañarme? Quitarme el piso y dejarme tirada. Pensaron que era una idiota que no se enteraría de nada. Quiero que se arrepientan». Su madre levantó la cabeza y se secó las lágrimas. «Ana, hija, entiendo que te duela, pero ¿la venganza de verdad es la solución?». «Mamá, me ha robado 6 meses de mi vida. Ha destrozado mi confianza en la gente. ¿Quería robarme mi piso? Lo único que me queda de la abuela. No puedo simplemente irme y olvidarlo». «Tiene razón», dijo su padre. «Que ese desgraciado reciba su merecido». Sofía se quedó pensativa y luego asintió. «Vale, si lo has decidido, estoy contigo. ¿Qué has pensado?». Ana se enderezó y se secó las últimas lágrimas. El fuego seguía ardiendo en su interior. Pero ahora no era solo el fuego del dolor. Era determinación. «Quiero reunir a todos los invitados, a todos los que estuvieron en la boda. Organizar una segunda celebración, como se hace a veces. Invitarlos al mismo restaurante y enseñarles esta grabación». Sofía silbó. «Vaya, ¿lo dices en serio?». «Totalmente. Que todo el mundo vea quién es en realidad. Que todos sepan qué clase de amiga es Leticia. Que sientan vergüenza delante de la gente a la que han engañado. Pero él también estará allí», dijo su madre. «Javier, al fin y al cabo, es tu marido. Vendrá». «Exacto». Ana apretó los puños. «Quiero que esté allí. Que vea cómo todo se desmorona. Que vea las caras de los invitados cuando descubran la verdad». Su padre asintió, aprobando. «Es un buen plan. Te ayudaré». «¿Qué hay que hacer?». Ana pensó y luego empezó a hablar, trazando el plan en su mente. «Primero, hay que hablar con el restaurante, con don Ignacio, el gerente. Él ya conoce la situación, así que me ayudará. Hay que reservar el salón para pasado mañana, el sábado por la noche. Diremos que es una continuación de la boda». «¿Y el dinero?».
preguntó su madre. Alquilar el salón cuesta bastante. Tengo ahorros. Y además, no será un banquete completo, solo unas mesas con un picoteo ligero. Lo importante es reunir a la gente. Sofía sacó el móvil y empezó a tomar nota. ¿Qué más? Invitar a los invitados. Sí, hay que llamar a todos los que estuvieron en la boda. Decirles que Javier y yo queremos continuar la fiesta. Invitarlos de nuevo. ¿La mayoría vendrá? No es algo que pase a menudo. ¿Leticia vendrá seguro? Le encantan las fiestas. Y Javier tampoco se negará. ¿Y si sospecha algo? Preguntó su madre con cautela. No sospechará nada. Está convencido de que no sé nada. Para él, sigo siendo la misma Anita ingenua que se cree cada palabra que dice. Sofía resopló. Pues se equivoca. Te ha subestimado. Exacto. Ana sintió como la seguridad crecía en su interior. Ahora, la parte técnica. Necesito que en el restaurante haya un proyector y una pantalla grande. Don Ignacio puede ayudar con eso. Diré que quiero enseñar a los invitados un vídeo de la boda. Un montaje que ha hecho el fotógrafo. Nadie se extrañará. ¿Y cuándo pondrás la grabación de verdad? Preguntó su padre. En mitad de la noche. Cuando todos estén reunidos, hayan comido y estén relajados. Me levantaré, diré unas palabras y luego pondré el vídeo en la pantalla grande para que todos lo vean. Con sonido. Dios mío, susurró su madre. Va a ser un shock para todos. Pues que lo sea, dijo Ana con firmeza. Que todos sepan la verdad. Sofía la miró con respeto. ¿Sabes? Siempre pensé que eras demasiado blanda, pero ahora veo que, cuando hace falta, sabes ser fuerte. Ana esbozó una sonrisa torcida. Simplemente estoy cansada de ser la que todos consideran una mosquita muerta. La maestra buena, la chica formal que no haría daño a nadie. Pues a mí me han hecho daño, y no pienso callarme. Pasaron otra hora en la cocina, discutiendo los detalles. Su padre lo apuntaba todo en una libreta. Sofía hacía una lista de invitados de memoria. Su madre preparaba más infusiones y servía galletas, aunque casi nadie comía. Ana sentía como el plan tomaba forma, se volvía real y eso le daba fuerza. Al anochecer llamó al restaurante. Don Ignacio cogió el teléfono al tercer tono. Señora García, ¿cómo está? He estado todo el día pensando en usted. Gracias. Ana hablaba con calma, con seguridad. Don Ignacio, necesito su ayuda. Quiero alquilar su salón para pasado mañana, el sábado por la noche, para organizar una segunda celebración de la boda. El sábado llegó más rápido de lo que Ana esperaba. Pasó los 2 días anteriores en casa, interpretando el papel de esposa feliz y recién casada. Le sonreía a Javier en el desayuno, le preguntaba qué tal el día, le preparaba la cena. Él no notaba nada, seguía siendo el de siempre, le daba un beso en la mejilla. Le contaba anécdotas del trabajo, hacía planes para el fin de semana. Ana lo miraba y no lo reconocía. Como no había visto antes, como no había sentido la falsedad en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos. El viernes por la noche, él preguntó: «Oye, ¿seguro que mañana hay que hacer esa segunda fiesta? A lo mejor la cancelamos. Estoy un poco cansado». Ana se quedó quieta junto a los fogones, removiendo la sopa. El corazón le dio un vuelco. «Eso no. Que no se eche atrás, Javi». «¿Pero cómo vamos a cancelarlo?», dijo, intentando sonar despreocupada. «Ya he invitado a todo el mundo. He pagado el restaurante. Todos nos esperan. Venga, no lo cancelemos. Es solo una noche». Él se encogió de hombro. «Bueno, vale. Una noche es una noche». Ana suspiró aliviada. Todo iba según lo previsto. El sábado por la mañana se levantó temprano. Javier aún dormía, despatarrado en su mitad de la cama. Se vistió en silencio, cogió el bolso y salió del piso. Fue al restaurante. Don Ignacio ya estaba allí, dirigiendo a los camareros que preparaban las mesas. «Buenos días, señora García». Se acercó a ella, secándose las manos con un paño. «Todo listo. Mesas para 40 personas. Menú de picoteo como acordamos. El proyector y la pantalla también están instalados». Ana miró hacia el centro del salón. Allí había una gran pantalla blanca sobre un trípode. Al lado, en una mesita, el proyector. Los cables llegaban hasta un enchufe en la esquina. «Gracias». Le entregó el pendrive. «Aquí está la grabación. ¿Puede comprobar que todo funciona?». Don Ignacio cogió el pendrive, lo conectó al proyector y lo encendió. En la pantalla apareció la imagen congelada del almacén, el mismo momento en que Javier y Leticia se besaban. Ana apartó la vista. Volver a verlo dolía, aunque ya no tanto como la primera vez. El dolor se había atenuado, dejando paso a una fría determinación. «Funciona perfectamente», dijo el gerente, apagando el proyector. «Cuando usted me haga una señal con la cabeza, lo pondré. El sonido también está comprobado. Es alto, todos lo oirán. Bien, me acercaré a la pantalla sobre las 8 de la tarde».
Póngalo entonces. Él asintió y le devolvió el pendrive. Mucho ánimo, señora García. Está haciendo lo correcto. Ana volvió a casa para comer. Javier estaba sentado en el sofá, viendo el fútbol en la televisión. ¿Dónde estabas?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. He ido a la compra, a por cosas para la semana. La mentira le salía cada vez con más facilidad. Era extraño lo rápido que había aprendido a mentir. Antes, Ana siempre decía la verdad. No sabía ocultar las cosas, fingir. Pero cuando te traicionan, cuando descubres que toda tu vida es una mentira, aprender a mentir resulta de lo más sencillo. A las 6 de la tarde empezaron a arreglarse. Ana se puso el mismo vestido que en la boda, blanco, sencillo, por la rodilla. Javier se sorprendió. ¿Por qué el mismo? Podrías haberte puesto otro. Quiero que todo sea como aquella noche, respondió ella, abrochándose los pendientes. Queda bonito. Él se encogió de hombros y se puso su traje, el mismo, el azul oscuro. Mientras se anudaba la corbata frente al espejo, Ana lo miraba y pensaba, ¿es la última vez? ¿La última vez que estás en mi piso? En mi vida. Llegaron al restaurante a las 7:10. Los invitados ya empezaban a llegar. Los padres de Javier estaban en la entrada. Su suegra, Luisa, abrazó a Ana. Anita, cariño, qué guapa estás. Qué bien que hayáis organizado esto. Estamos muy contentos. Ana sonreía, asentía, saludaba a todos. La tía Vera, sus compañeras del colegio, los amigos de Javier. Todos estaban alegres, animados. Las mesas estaban repletas de comida, aperitivos fríos, ensaladas, platos calientes. Los camareros servían vino y champán. Sofía fue una de las primeras en llegar. Se acercó directamente a Ana. ¿Cómo estás?, le preguntó en voz baja. Bien, aguantando. Eres una valiente. Estoy contigo. Se abrazaron. Ana sintió que le temblaban las manos. Sofía le apretó la palma con fuerza. Todo saldrá bien. No tengas miedo. A las 7:10 apareció Leticia. Alta, con un vestido negro ajustado y tacones de vértigo. El pelo suelto, el maquillaje llamativo. Entró, recorrió el salón con la mirada y saludó a Ana con la mano. Anita, hola. Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Vaya contigo. Organizando una segunda fiesta. Eres la mejor. Ana sonrió. Me alegro de que hayas venido. Leti, pasa, siéntate donde quieras. Leticia se dirigió a una mesa y se sentó junto a Javier. Le susurró algo al oído. Él se rió y le dio una palmada en el hombro. Ana los observaba desde lejos y sentía como todo se le revolvía por dentro. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a estar ahí sentados, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien? Para las 7:30, todos los invitados habían llegado. 40 personas sentadas a las mesas, conversando, riendo, con el tintineo de las copas de fondo. Ana se movía entre las mesas, charlaba, aceptaba felicitaciones. Javier estaba sentado en el centro, contando otra de sus historias del taller. Todos a su alrededor reían. Estaba en su salsa, el rey de la fiesta. Un poco más, solo un poco más. Ana se acercó a don Ignacio, que estaba junto a la barra. ¿Listo? Listo. Ella asintió y respiró hondo. Era la hora. Ana caminó hasta el centro del salón, se situó junto a la pantalla y levantó una mano para llamar la atención. Poco a poco, las conversaciones cesaron. Los invitados se giraron hacia ella. Queridos amigos, empezó Ana, esforzándose por hablar alto y con seguridad. Gracias por haber venido hoy. Gracias por compartir con nosotros nuestra alegría el día que Javier y yo nos casamos. Fue una noche muy especial. ¿Los invitados asintieron? Algunos levantaron sus copas. Javier sonreía, mirándola. Quiero enseñaros una cosa, continuó Ana. Un vídeo de nuestra boda. Don Ignacio, el gerente del restaurante, estuvo revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y encontró un momento que creo que todos deberíais ver. Javier frunció el ceño. Leticia se quedó paralizada, con la copa a medio camino de los labios. El silencio se apoderó del salón. Ana le hizo una señal a don Ignacio. Él encendió el proyector. En la gran pantalla apareció la imagen del almacén. Una grabación en blanco y negro. La hora, 9:43. En la pantalla, la puerta se abrió. Entró Leticia y, después, Javier. Cerraron la puerta, se miraron y se besaron. En el salón se oyó un jadeo colectivo. Alguien se tapó la boca con la mano. Luisa, la madre de Javier, palideció. El padre de Ana apretó los puños, con la vista clavada en la pantalla. Javier se levantó de un salto. Ana, ¿qué es esto? Apaga eso ahora mismo. Pero Ana permanecía inmóvil, mirando la pantalla. Y en la pantalla, Javier y Leticia estaban sentados en el sofá, fumando, hablando. Y entonces, empezó el sonido.
Pensaba que no iba a aguantar. Toda la noche viéndoos bailar, besaros joder. Javi, casi me da un ataque de nervio. La voz de Leticia retumbó por todo el salón. Los invitados se quedaron helados, sin poder creer lo que oían. Venga ya. Aguanta un poco más. Todo va según lo previsto. La voz de Javier, clara, inconfundible. ¿Según lo previsto? ¿Y yo qué? Cuando me susurra al oído, gracias por estar a mi lado. Amiga, me dan ganas de vomitar. Leticia, en la pantalla, se rió. Y esa risa resonó como un eco en el salón. Los invitados empezaron a mirarse unos a otros, a susurrar. Alguien se levantó para ver mejor la pantalla. Que no te leen. Eres toda una actriz. Has hecho un papelón. Javier intentó acercarse al proyector, pero Sofía y el padre de Ana le cortaron el paso. Quieto ahí, yerno, dijo su padre con voz gélida. Míralo hasta el final. ¿Pero qué coño? Esto es un error. Cállate y mira. Su padre lo empujó de vuelta hacia la mesa. ¿En la pantalla? Leticia preguntó. Oye, ¿y cuánto tiempo más tenemos que seguir con esta comedia? ¿Cuándo te vas a divorciar de ella de una vez? Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. No se oía ni una respiración. Todos miraban la pantalla. Luego a Javier. Y de nuevo a la pantalla. No tengas prisa. Hay que hacerlo bien. Primero, que ponga el piso a mi nombre. Luego esperamos 3 o 4 meses para no levantar sospechas. Y entonces ya podemos divorciarnos. El piso se quedará para mí, y tú y yo viviremos como queríamos. Luisa soltó un grito ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Pedro, el padre de Javier, se levantó, mirando a su hijo con una expresión que parecía verlo por primera vez. Javi, ¿qué es esto? Susurró Luisa. ¿Qué has hecho? Javier estaba en medio del salón, blanco como el papel. Movía los labios, pero no le salían las palabras. Leticia intentó levantarse y coger el bolso, pero Sofía le bloqueó el paso. Siéntate, le dijo con dureza. Vas a verlo hasta el final. En la pantalla, la conversación continuaba. ¿Y si no lo pone a tu nombre? Lo hará. Ya he empezado a trabajar en ello. Le digo que tenemos que ponerlo a nombre de los dos para que yo me sienta como un propietario de pleno derecho. Y ella se cree que va de igualdad en el matrimonio. Pobre ilusa. Dale un par de semanas más y será ella misma la que vaya corriendo a la notaría. Leticia, en la pantalla, se rió. Joder, eres un genio. ¿En serio? Enamorar a una maestra ha sido pan comido. Las compañeras de Ana del colegio exclamaron horrorizadas. Marisa, la directora, se levantó, mirando a Javier con tal odio que él retrocedió un paso. ¿Y qué? Estaba sola, sin un hombre en su vida. Trabaja en un colegio por 4 duros, tiene una vida aburrida. Y de repente aparezco yo, guapo. Atento. Le regalo flores, le digo piropos, cayó en mis brazos sin más. La gente en el salón empezó a levantarse. Alguien soltó una palabrota. Los amigos de Javier lo miraban con asco. Uno de ellos, Sergio, que trabajaba con él en el taller, negó con la cabeza. Eres un capullo integral. Tío. En la pantalla, Javier atrajo a Leticia hacia él y le dio un beso en el cuello. Sabes perfectamente que solo te quiero a ti. Ana es solo un medio para solucionar nuestros problemas de vivienda. Tiene un piso en el centro, de 2 dormitorios, sin hipoteca. Lo venderemos, nos compraremos algo decente y con el resto, a vivir la vida. Pedro, el padre de Javier, se acercó lentamente a su hijo. Tenía el rostro enrojecido, las manos le temblaban. ¿Tú has engañado a esta chica? ¿Te has casado con ella por un piso? Javier abrió la boca, pero su padre no le dejó decir ni una palabra. Levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido resonó como un disparo. Javier se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla. Papá, ¿pero qué haces? No te conozco, siseó Pedro. No eres mi hijo. Luisa lloraba, con la cabeza entre las manos. La madre de Ana se acercó y la abrazó. Las 2 mujeres se quedaron mirando la pantalla, donde la grabación llegaba a su fin. Tengo que volver, o Sofía empezará a buscarme. Ve tú primero. Yo saldré en un par de minutos para que no nos vean juntos. Vale, te quiero. Y yo a ti. El último beso. Leticia se fue. Javier se quedó solo. La grabación terminó. La pantalla se apagó. Ana seguía de pie junto a la pantalla, mirando al salón. Todos la miraban a ella. Unos con compasión, otros con estupefacción, otros con admiración. Lentamente, levantó su mano izquierda, se quitó la alianza y se acercó a la mesa donde estaba sentado Javier. Él la miraba con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Ana dejó el anillo sobre la mesa, frente a él. Con calma, en voz baja. Aquí tienes tu anillo, Javi. Ya no eres mi marido. El lunes pediré el divorcio. No vas a conseguir el piso. No vas a conseguir nada, salvo la vergüenza. Él intentó cogerla del brazo. Ana,
Espera, no es lo que piensas, puedo explicarlo. Ella retiró la mano como si quemara. No te atrevas a tocarme. No te atrevas a acercarte a mí. Lárgate de mi piso. Hoy mismo. Si en una hora no has recogido tus cosas, las tiraré a la basura. Ana, por favor. Cállate. Levantó la voz. Me has robado 6 meses de mi vida. Has jugado conmigo como si fuera un juguete. Tú y Ana se giró hacia donde estaba sentada Leticia. Y esta. Os habéis reído de mí a mis espaldas. Pensabais que era una idiota, que no me enteraría de nada. Pero me he enterado y ahora todo el mundo sabe la clase de personas que soy. Leticia se levantó de un salto y cogió su bolso. No pienso seguir escuchando esto, masculló entre dientes. Claro que lo vas a escuchar, dijo Sofía, plantándose delante de ella. Si quieres irte, vete, pero todos aquí saben ya qué clase de persona eres. Una amiga que se acuesta con el marido de otra, que planea robarle el piso a su amiga. Vete, Leticia, corre, pero recuerda que todo el mundo se enterará. Me encargaré personalmente de contárselo a todos. Leticia palideció y miró a los invitados. Todos la miraban con desprecio. Se dio la vuelta y salió corriendo del salón, con el sonido de sus tacones resonando. La puerta se cerró de un portazo tras ella. Javier seguía junto a la mesa, desconcertado, destrozado. Su madre se le acercó, mirándolo a través de las lágrimas. ¿Cómo has podido, Javi? ¿Cómo has podido hacerle esto a esta chica? Él no dijo nada. Su padre lo agarró por el hombro y lo giró hacia él. Recoge tus cosas, sal de casa de Ana y no vuelvas a aparecer por su vida nunca más. ¿Me has oído? Pero, papá, ¿me has oído? Javier asintió, con la cabeza gacha. Pedro lo empujó. Lárgate de aquí ahora mismo. Javier caminó hacia la salida. Los invitados se apartaron a su paso como si fuera un apestado. Nadie le dirigió la palabra. Salió del salón y la puerta se cerró tras él. Ana se quedó en medio de la sala, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se disipaba, dejando tras de sí un vacío y un cansancio inmenso. Su padre se acercó y la abrazó por los hombros. ¿Ya está? Hija, se acabó. Ella se acurrucó contra él, permitiéndose por fin relajarse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero ahora eran de alivio. Lo he conseguido. Papá, eres muy valiente. Estoy orgulloso de ti. Los invitados empezaron a acercarse a ella uno por uno. Sus compañeras del colegio la abrazaban, le daban palabras de apoyo. Marisa, la directora, le cogió la mano. Anita, eres una auténtica heroína. No todas las mujeres se atreverían a hacer algo así. Has demostrado a todos que contigo no se juega. Los amigos de Javier también se acercaron, disculpándose, diciendo que no sabían que él era así. Pensábamos que era un tío normal, dijo Sergio. Si llegamos a saber lo que tramaba, le partimos la cara nosotros mismos. La tía Vera lloraba mientras abrazaba a Ana. Pobre niña mía, ¿cómo has podido soportar todo esto? Pero has hecho muy bien en no callarte, que todo el mundo sepa la verdad. Luisa se acercó la última. Tenía el rostro bañado en lágrimas, los ojos rojos. Anita, perdóname, perdona a mi hijo. No sabía que fuera capaz de algo así. Estoy tan avergonzada. Ana la abrazó. Luisa, usted no tiene la culpa. Ustedes son buenas personas. Es solo que su hijo ha elegido el camino equivocado. Ya no lo reconozco. Para mí, está muerto. Ana asintió en silencio. Luisa la abrazó una vez más y se fue con su marido. Poco a poco, los invitados empezaron a marcharse. Algunos se quedaron un rato más, hablando con Ana, dándole ánimo. Otros se fueron en silencio, procesando lo que habían visto. A las 10 de la noche, en el salón solo quedaban Ana, sus padres, Sofía y don Ignacio. Gracias por todo, le dijo Ana al gerente. Sin usted, no lo habría conseguido. De nada. Me alegro de que todo haya terminado así. Se ha hecho justicia. Salieron del restaurante. Fuera hacía frío, soplaba el viento. Ana se detuvo junto a su coche y miró al cielo. Las estrellas parpadeaban en la oscuridad, lejanas e indiferente. Mamá, papá, venid a mi casa. Tengo que comprobar si ha recogido sus cosas. Claro. Hija, vamos. Llegaron al piso 20 minutos después. Ana subió al cuarto, abrió la puerta. El recibidor estaba silencioso y oscuro. Encendió la luz. Los zapatos de Javier ya no estaban. En el dormitorio, el armario estaba vacío, se había llevado su ropa. En el baño no quedaba ni su maquinilla de afeitar ni su cepillo de diente. Se había ido. Ana fue al salón y se sentó en el sofá. Sus padres se sentaron a su lado. Sofía les preparó una infusión. ¿Cómo estás?, preguntó su madre en voz baja. No lo sé, respondió Ana con sinceridad. Siento alivio, pero todavía duele. Pasará, dijo su padre. El tiempo lo cura todo. Ana asintió. Le creía. ¿Algún día? ¿De verdad? Pasaría.
Pero ahora el dolor era todavía reciente, agudo, como una herida abierta. Pasó el fin de semana con sus padres y Sofía. Hablaron, recordaron, rieron y lloraron. El lunes, Ana fue a trabajar. Los niños de su clase la recibieron con gritos de alegría, la abrazaron, le enseñaron sus dibujos. Ella les sonrió, respondió a sus preguntas, dio sus clases. La vida continuaba. El miércoles presentó la demanda de divorcio. El abogado le dijo que el proceso tardaría un mes, no más. Javier no se opuso, firmó todos los papeles sin discutir. El piso siguió siendo de Ana. Estaba a su nombre desde antes del matrimonio, y Javier no tenía ningún derecho sobre él. Pasó un mes, luego 2, luego 3. Llegó el otoño, después el invierno. Ana trabajaba, salía con sus amigos, visitaba a sus padres. Por las noches se quedaba en casa leyendo, viendo películas. Poco a poco, el dolor no es que desapareciera del todo, la cicatriz seguía ahí. Pero vivir se hizo más fácil. Un día de marzo, estaba en la cocina con sus amigas Sofía y Marina, del colegio. Tomaban café, comían tarta y charlaban de todo un poco. ¿Sabes, Ana?, dijo Sofía. Te respeto muchísimo por lo que hiciste. No cualquier mujer se atrevería. Venga ya, sonrió Ana. Simplemente no quería quedarme callada. No, es en serio. ¿Demostraste a todo el mundo que no hay que tolerar una traición? ¿Que hay que luchar por una misma? Marina asintió. Estoy de acuerdo. Y sabes, después de aquella historia, yo misma aprendí algo, que no se puede confiar ciegamente, que siempre hay que mantener los ojos abiertos. Ana bebió un sorbo de café y miró por la ventana. Afuera caían los últimos copos de nieve, blancos y esponjosos. La primavera aún no había llegado, pero ya se notaba en el aire. Pronto subirían las temperaturas, el hielo se derretiría, los árboles brotarían. Una nueva vida. ¿Sabéis qué es lo más extraño?, dijo Ana en voz baja. Le estoy agradecida. ¿Qué? Sofía casi se atraganta. ¿A quién? A Javier. Sí. Le estoy agradecida por haberme mostrado la verdad, por haberme enseñado a no ser tan ingenua, por haberme obligado a ser más fuerte. Si no fuera por esta historia, seguiría siendo la maestra tranquila que tiene miedo de defenderse. Ahora sé que puedo con cualquier cosa. Sofía la abrazó. Eres una campeona. Anita, eres la mejor. Siguieron en la cocina, charlando, riendo. Fuera, la nieve caía. Ana se sentía libre. Libre de mentiras, de traiciones, del hombre que había intentado utilizarla. Estaba sola de nuevo, pero ahora eso no la asustaba. Al contrario, la soledad le parecía honesta, limpia, y por delante tenía toda una vida. Nuevos encuentros, nuevas personas, nuevas oportunidades. Quizás algún día volvería a confiar en alguien, pero ahora sería más cautelosa, más sabia, más fuerte. Y esa era la lección más importante que había aprendido de toda aquella historia.